Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la mañana del 9 de junio, una mañana que viene cargadas de noticias que ilustran lo que es la crónica económica, empresarial e incluso legislativa de esta mañana. El protagonismo, por supuesto, sigue llegando en medio de ese terremoto que se está sacudiendo en el mundo de las criptomonedas después del último movimiento, después del último anuncio lanzado por Binance, que suspende los depósitos en dólares de Estados Unidos para frenar la retirada de los canales fiduciarios. Un movimiento que explica con el objetivo de proteger a los clientes en medio de la presión regulatoria a la que se está viendo sometida. Los clientes de Binance en Estados Unidos ya no van a poder usar dólares estadounidenses para comprar criptomonedas en la plataforma a partir del 13 de junio, con lo cual va a obstaculizar la capacidad del intercambio para hacer negocios en los Estados Unidos. Es la respuesta, como decimos, de la plataforma de criptomonedas. Lo comunicaba a última hora del jueves en Twitter y llega justo apenas unos días después de que la SEC, de que el regulador de la bolsa y de los mercados norteamericano demandase tanto a la compañía como a su consejero delegado Changpeng Zhao. Según el comunicado, con esta medida Binance avanza con pasos proactivos en su transición a un intercambio solo, a un intercambiador únicamente de criptomonedas y considera que las reclamaciones de la SEC son reclamaciones injustificadas. Y en ese contexto, por supuesto, hemos visto cómo en las últimas horas ese comunicado va acompañado de esa inhabilitación preventiva de la capacidad de los clientes para comprar y depositar dólares estadounidenses en medio de ese escrutinio por parte de las autoridades estadounidenses sobre Binance, alegando que habían violado las leyes del mercado de valores de los Estados Unidos. Pero por supuesto, si hablamos de lo que es el apartado legislativo y más allá del marco de los mercados, importante trasladarlo al ámbito legislativo, político y civil, porque el expresidente de Donald Trump ha vuelto a ser imputado por segunda vez, imputado esta vez por esos documentos clasificados de Mar-a-Lago. Recordemos esa documentación que había mantenido sin tener derecho una vez que abandonó la presidenta, la jefatura de la Casa Blanca, y ahora el expresidente Trump, aspirante a renovar esa carrera presidencial, a lanzarse la carrera presidencial para buscar ocupar de nuevo el despacho oval, va a tener que volver a los juzgados. La cita llega el martes en un juzgado de Miami para donde va a ser sometido a la presentación de cargos federales en un movimiento que vuelve a marcar un hito sin precedentes en la historia de los Estados Unidos. En concreto, Donald Trump ha sido imputado por la presunta comisión de 7 delitos federales por ese manejo de documentación clasificada que se llevó ilegalmente a su mansión de Palm Beach, en Florida, y que retuvo incluso pese a los requerimientos para que los entregase. Finalmente, el fiscal especial Jack Smith ha decidido dar ese histórico paso de la imputación y que llevará a Donald Trump a los tribunales el próximo martes. Por supuesto, son dos de los grandes asuntos que pasan por la legislación, por la regulación de los Estados Unidos, y de esta parte del mundo tenemos que saltar a lo que sin lugar a dudas es el dato con el que hemos amanecido y que hace que pongamos el foco de atención en la segunda economía del mundo, en China, donde estamos viendo como la fábrica del mundo, como China se ahoga. El IPC, el índice de precios al consumidor, se hunde y las fábricas sufren la caída de la producción. Datos muy malos que arrojan esa lectura y que muestran cómo el IPC ha caído un 0,2% en el gigante asiático en tasa mensual, que se sume a la
caída del 0,1% del mes de abril. En la interanual el IPC sube un 0,2% a mayo, por debajo de las estimaciones, que lo situaban 2 décimas por encima, y supera, eso sí, ligeramente el 0,1% del mes anterior. Pésimas lecturas de inflación que se producen a pesar de los esfuerzos de Xi Jinping, del gobierno de Pekín, para apuntalar la liquidez local, tratando, además de introducir medidas para trasladar el ahorro a la inversión y al consumo. De hecho, este mismo jueves asistíamos a cómo los bancos estatales, siguiendo las directrices de Pekín, recortaban los tipos de depósitos para que los ciudadanos chinos trasladen su dinero de la página del ahorro a la página del consumo y de la inversión, al mismo tiempo en el que además, al ver cómo la inflación en las fábricas se hunde a su ritmo más rápido en 7 años, debido a la desaceleración de la recuperación económica tras esos 3 años de medidas de política anti-COVID, de aislamiento autoimpuesto, y que además se alimenta con esa desaceleración a nivel mundial que está pesando en la página de exportaciones del gigante asiático. Todo esto, por supuesto, sigue alineándose en una mañana en la que las referencias del día se marca con las relaciones diplomáticas que se van escribiendo y que en las últimas horas, sin lugar a dudas, han tenido como protagonistas los contactos entre Estados Unidos y el Reino Unido, en una jornada en la que el presidente Joe Biden y el primer ministro Rishi Sunak han anunciado una nueva alianza económica para responder a los desafíos geopolíticos y, sobre todo, a las ambiciones de China. Una declaración atlántica firmada en la Casa Blanca, en la primera visita de Sunak a la Casa Blanca desde que llegó a Downing Street, y en los que ambos mandatarios prevén una mayor cooperación en la industria de defensa, en la energía nuclear civil y en el suministro de metales para la transición ética. También espacio para las quejas del Reino Unido por esa ley de la Inflation Act, y de la que se lleva a Londres algunas ventajas, algún trato diferente, con excepciones para la industria británica. Y por supuesto esa unión, ese llamamiento unido de Biden y de Rishi Sunak de que van a continuar con el apoyo a Ucrania. Con la mirada puesta en Ucrania, por supuesto, muy importante la atención que gira en torno a los niveles de agua que se sitúan en esa presa clave que ha sido destruida esta semana todavía, reivindicándose unos a otros la responsabilidad, las acusaciones mutuas, mejor dicho, sobre la responsabilidad de la destrucción de esa presa de Karjokaz, clave, y que pone en riesgo esa refrigeración de la central nuclear de Zaporilla. Las medidas del agua son las que hacen a esta hora temer lo que podría ser una catástrofe, un riesgo que pudiera desprenderse de esa presa, porque 13 centímetros menos de agua podrían provocar un riesgo nuclear. Todo esto, como decimos, en una jornada clave de múltiples referencias y en la que, por supuesto, todo está por andarse y que comenzamos a contar.